de mayo, Día Internacional del Trabajador. El origen de la conmemoración del 1 de mayo como Día Internacional del Trabajador, que cada año les da una oportunidad para afirmar sus derechos y su mutua solidaridad, fue propuesta en el año 1919 en el marco de la primera conferencia de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que acababa de ser construida y que impulsó la adopción universal de la jornada de 8 horas y la semana de 48 horas. En Argentina, el 1 de mayo es feriado nacional desde 1945. En Multimedio La Ribera, como siempre, nos proponemos hacer un programa especial y particular cuando suceden eventos y acontecimientos especiales. La celebración del 1 de mayo, que es el Día del Trabajador en el ámbito internacional, forma parte de esta propuesta. En esta oportunidad invitamos a referentes de distintos gremios a que nos cuenten aspectos vinculados con la realidad que están atravesando y, por supuesto, la expectativa con la que van a desarrollar sus actividades gremiales y sindicales en los próximos meses. Todo esto en un contexto de un 2025 que sin lugar a dudas empieza a ser perjudicial y preocupante para los referentes y para los dirigentes que defienden los intereses de los trabajadores. En este programa en particular nosotros nos propusimos conocer detalles de esas miradas, por eso es que los invitamos a que nos acompañen con esta propuesta y por supuesto puedan conocer esa mirada y esa posición que referencian los dirigentes gremiales. Auspician este programa especial CGT Seccional Río Cuarto, Asociación Gremial Empleados de Comercio de Río Cuarto, Sindicato de Luz y Fuerza Seccional Río Cuarto, Asociación de Trabajadores de la Universidad de Río Cuarto, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Seccional Río Cuarto, Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones Seccional Río Cuarto, Asociación de Trabajadores del Estado Seccional Río Cuarto, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos Seccional Río Cuarto, Sindicato de Obras Sanitarias Seccional Río Cuarto, Sindicato del Personal de la Industria de la Carne Seccional Río Cuarto, Sindicato de Trabajadores Municipales Río Cuarto, Estudio Jurídico La CASE, Estudio Jurídico Muñoz. En esta propuesta que les traemos a ustedes para conocer, en el marco del 1 de mayo, las distintas realidades de los trabajadores en todos los sectores, en todos los rubros, en todas las especialidades, con esta dinámica que le proponemos a quienes los representan, a los efectos de ir conociendo detalles de por dónde va este camino de militancia y de defensa de los derechos de los trabajadores que se ven vulnerados. Si hay uno de los sectores que es emblemático, es el de los trabajadores de lo que era la AFIP, que ahora es ARCA, y para ello hemos invitado a Martín Torrilla, que es el representante en el ámbito provincial, pero también en el ámbito nacional del gremio de AFIP. Han sido realmente golpeados, destratados, descalificados y sobre todas las cosas, han tenido que atravesar momentos donde la mentira fue el marco de confusión que le dio sustento a muchas decisiones que tomó el gobierno nacional y que los han perjudicado enormemente como trabajadores. Martín, un placer, sabemos que tenés muchas actividades, que además te tenés que ir a Buenos Aires cuando esto se esté emitiendo, vos vas a andar en un escenario de militancia y de lucha. Primero, gracias por estar. ¿Qué año? ¿Qué complejidad? Bueno, buen día Gustavo, buen día a toda la audiencia. Primero, gracias por la invitación. Sí, son momentos muy complicados, muy duros. Nosotros en lo particular creemos que estamos obviamente preparados también para estos momentos, pero son momentos que hay que enfrentar con mucha organización, con mucha unidad y con mucha militancia.
y con mucha conducción. Nosotros venimos, sí, con un conflicto que nos han metido, obviamente, el gobierno nacional que directamente encabeza el presidente de la Nación, al organismo que no tenemos una actividad simpática, pero es el organismo trascendental y fundamental para cualquier gobierno, porque de ahí sale la recaudación para hacer todas las políticas públicas. Le guste más o menos a un gobierno que cómo funciona el Estado funciona por la recaudación de nuestro organismo. Tenemos un organismo altamente profesionalizado y claramente nos han bastardeado, nos han ninguneado, nos han tratado de socavar en la integridad, que es una de las cuestiones más complicadas que tenemos. El cambio de nombre, el bastardeo, el compañero nuestro se siente mal, tenemos compañeros que obviamente que estamos en lucha, nos agarran 1 de mayo en lucha, pero tenemos autoridad del organismo que claramente viene a hacer cumplir o querer hacer cumplir, que es Juan Paso, que viene a hacer cumplir la palabra del presidente y no se lo vamos a permitir. Por eso estamos en lucha, por eso estamos en... Si querés te cuento un poquito de dónde venimos. Nosotros venimos de un cierre que hicieron de distritos y receptorías, una locura, una cuestión de vender la motosierra sin ningún tipo de razonamiento, de organización, sin ningún tipo de lógica, porque no solo perjudica, no estamos hablando de los trabajadores nuestros que ahora están haciendo teletrabajo en sus lugares, pero que hay una preocupación muy grande que va a pasar. Pero a nosotros nos cerraron 3 distritos, Marco Juárez, La Carlota, Corral de Bustos. Marco Juárez quedó con centro de atención y después nos cerraron la receptoría de Huinca Renancó, que hasta el vocero presidencial la nombró una falta de respeto y una locura, no es conocer el interior del interior. También Río Tercero y Villa General Belgrano, lugares emblemáticos para nosotros y muy necesarios también para cualquier política, porque de la recaudación del organismo sale para seguridad, para vivienda, para hospitales públicos, para la universidad, para los jubilados. Pero bueno, en este contexto claramente la motosierra no está pasando por la casta, sino que por los trabajadores. Ese es un poquito el panorama. Además, desconocer la geopolítica, la zona núcleo, las localidades que vos mencionás, nosotros las conocemos, las recorremos, las visitamos, sabemos de qué se trata. Son la potencialidad de la producción, o ya sea turística o de producción agrícola ganadera, es donde se producen los fenómenos de recaudación más importantes. Es más, no solamente no deberían haberse cerrado, sino que se debería haber ampliado la capacidad de trabajo de cada uno de esos ámbitos. Bueno, claro. Hablando de Córdoba específicamente. Claro. No tiene una lógica de nada. Nosotros, porque por ejemplo, primero te quieren vender por determinadas cuestiones. Nosotros hemos hablado con los intendentes de los lugares, de distintos partidos políticos, de los 6 lugares. Y la verdad que hemos tenido... Es muy necesario también para la gente, para la producción del lugar, más allá que tenemos, que es antipático el trabajo que hacemos, que eso está claro, pero hay contribuyentes que se van a tener que movilizar 100 kilómetros, hay un desmanejo tan grande con la sociedad en sí, no solo en lo laboral. En principio pareciera para algunos sectores simpático que cierre el lugar, pero nosotros tenemos apoyo de centros comerciales, de centros de abogados, de contadores, de profesionales, porque saben lo que les va a suceder. Bueno, esto no tiene una lógica y algo muy, muy trascendental para nosotros. Hay una bronca muy grande porque lo establecen y los manifiestan en los comunicados el director de ARCA, del organismo, nosotros no le decimos ARCA, del nuevo organismo, que lo están queriendo licuar, lo están queriendo desguazar al organismo. No hay ninguna duda, no tenemos ninguna duda. Ellos van como a otra matriz tributaria, como a otra lógica de recaudación. No sabemos bien para dónde, pero sabemos que a favor de los grandes grupos económicos seguro, porque... Y nosotros no nos han pasado compañía de disponibilidad, no nos han podido echar compañía porque tenemos una cautelar, que nosotros nos salió a favor una cautelar importantísima, que es la única en el sector del Estado, donde le prohíbe pasar a disponibilidad o echar compañero, por la estabilidad que tenemos de convenio. Pero la estabilidad del convenio no es una estabilidad a ciega. Cualquier organismo recaudador del mundo, vos imaginate que si un compañero nuestro, un trabajador, va a hacer una inspección en un grupo económico de mucho poder y que lo terminan echando. Digamos, hay una razonabilidad. Bueno, tras eso también es otra gran lucha que estamos dando. Nosotros en ese marco venimos con apagones informáticos, venimos con asamblea, venimos recorriendo todo el interior del país y las agencias de Buenos Aires. A mí me toca acompañar a los compañeros de
de la Mesa Nacional, yo formo parte de la Mesa Nacional, entonces nos distribuimos, ayudar un poco a Buenos Aires, que es muy grande, más allá que tiene su seccional capital. También estamos ayudando en cada cabecera del interior para reforzar aún más. Nosotros acá fuimos también a la medida de fuerza acompañados de la CGT. Para nosotros fue histórico, tuvimos más del 90% de adhesión a un paro venido por la CGT, que para nosotros es histórico. El miércoles pasado tuvimos asamblea, ya estamos sacando el conflicto para afuera, asambleas callejeras que la hizo la compañera que es secretaria general de nuestra seccional, que es Flavia Pagliarisi, junto con los compañeros Fabián Siracusa, Fernando Sierra y toda la comisión directiva, porque yo estaba en Buenos Aires también, así que así estamos en nuestra organización, tenemos un grupo muy grande y tenemos el acompañamiento de los compañeros, el convencimiento de lo que está pasando y con el enemigo del Poder Ejecutivo, y que nos quiere y que viene por un organismo que nosotros amamos y que nosotros cuidamos mucho. Así que es un poquito la idea. Además, independientemente del sentido de pertenencia, independientemente de la estructura organizada desde el punto de vista gremial, todos coincidimos en la importancia, en la eficiencia y en la eficacia del funcionamiento de lo que nosotros conocimos como organismo AFIP, que recauda y lo hace de una manera absolutamente profesional, porque si hay algo que han logrado es prestigio, precisamente a lo largo de tanto tiempo, porque no se ha prestado para ningún tipo de manipulación desde lo político con los distintos gobiernos de turno, y han mantenido una línea de trabajo y una conducta. Sin recaudación no funciona nada de lo que vos mencionabas antes. No tendremos educación, no tendremos buena salud, no tendremos herramientas para la formación de profesionales. Digo, es inexplicable lo que está sucediendo. Sobre todo, específicamente teniendo en cuenta que el Estado, en este caso, con la labor de ustedes, que es eficiente, tiene el recurso para poder desarrollar muchísimas acciones. Salvo que decida no hacerlas más, como decidió no hacer más obra pública, entonces se desentenderá de la salud, se desentenderá de la educación y no necesitará del organismo en particular. No sabremos cómo funcionará el Estado después, ¿no? Bueno, un poquito nosotros en el último comunicado lo sacamos a la luz todo esto, porque pareciera que con el recurso de correr al Fondo Monetario Internacional, que es una lógica muy perversa y muy diabólica, porque nos termina impactando en generaciones futuras, en nuestros hijos. Antes de empezar la nota hablábamos del qué nos espera el futuro de nuestros hijos. Bueno, en eso estamos, porque, a ver, no se puede desentender. Yo no digo que un Estado bobo, un Estado... No, yo hablo de un Estado presente, eficiente, con dinámica. Sí, moderno. Nosotros estamos defendiendo un Estado moderno. Es más, estábamos dispuestos, y nosotros buscamos el diálogo con la autoridad del organismo. Nosotros estamos proponiendo el diálogo. Nosotros vamos al conflicto porque nos suben al ring, obviamente, y no vamos a dejar que nos vulneren los derechos. Ahora, nosotros permanentemente queremos diálogo, porque nosotros sabemos con el diálogo, nosotros tenemos mucho que aportar. Nosotros tenemos en Buenos Aires un instituto profesional, porque se vienen políticas de cambio de políticas tributarias, nosotros lo sabemos. Bueno, nosotros queremos aportar lo nuestro, porque pareciera que de esta forma el Estado se aleja de todo. Por ahora, la mayoría de los gobernadores, es otra cuestión, está jugando a la local de la provincia. Ojo, porque la coparticipación viene de eso también. Entonces nosotros estamos intentando también nuestra llegada a todos los gobernadores del país, porque hay una lógica, hemos hablado con senadores, con diputados, también tenemos un recorrido de todos los partidos políticos, hemos tenido acompañamiento en todo este tema, pero aún más lo vamos a necesitar, porque hay que abrir el ojo para dónde viene, porque de ese organismo profesionalizado es de donde sale la recaudación para todas las provincias también. La coparticipación. La coparticipación. Entonces, bueno, veremos. Nosotros, por ahora, lo que sí, te quiero decir, aprovechando la fecha, que nos encuentra en un 1 de mayo, no sé, tengo una dualidad. No me gusta como el rumbo que está tomando el país, lo tengo claro. Nosotros lo planteamos antes de las elecciones, pero gremialmente y sectorialmente nos encuentra en un momento de resistencia. Y con todos los compañeros atrás, cuando digo todos es la inmensa mayoría del país, de Río Cuarto ni hablar. Entonces para nosotros eso también, haciendo actividad gremial,
habla de la honestidad en todo sentido, intelectual en todo sentido y de militancia que tiene nuestro gremio, nuestro AEFIP. Y desde acá también desearles un buen 1 de mayo. ¿Qué va a ser un 1 de mayo? De resistencia, de movilización. Nosotros ahora tenemos una asamblea callejera a las 11 de la mañana y a la 1 salimos en un auto con compañeros para Buenos Aires. Mañana nuestro gremio convocamos a la marcha y vamos a ir a un plenario nacional nuevamente la semana que viene porque vamos a seguir resistiendo. Nosotros vamos a seguir resistiendo, pero esto no quita que podamos tener un buen 1 de mayo, mejor que nada es resistiendo y luchando y estando más unidos que nunca. Ese es un mensaje para todos los trabajadores. Es la palabra de Martín Torrilla, que integra la conducción de AEFIP Río Cuarto, por supuesto está en la mesa de conducción en el plano nacional del gremio, un gremio que nos ha tratado como medio de comunicación muy bien, que nos ha permitido conocer detalles del funcionamiento en el ámbito nacional. Hemos podido entrevistar al secretario nacional hace un tiempo, a instancias de Martín, precisamente para conocer por dónde va ese recorrido. Todo ese material ustedes lo encuentran en nuestras redes y plataformas. En este contexto de 1 de mayo, saber qué piensan, qué opinan, qué mirada tienen los representantes de cada uno de los sectores, en este caso del sindicato de AFIP. Invitamos a Marcela Somaré, a Viviana Pomiglio para conocer detalles de cómo es el funcionamiento de APECAF. Es una asociación que nuclea a las trabajadoras que desarrollan actividades en las viviendas particulares o en empresas, pero fundamentalmente en viviendas particulares. Esto tiene que ver con el contexto del 1 de mayo, una tarea que se viene realizando desde hace mucho tiempo, de concientización fundamentalmente, de aprendizaje para todas aquellas personas que tienen la contratación de personal doméstico, pero también, por otro lado, para que las propias prestadoras de esa labor, para las propias trabajadoras, sepan cuáles son sus derechos y a partir de ahí se pueda conjugar una política que beneficie precisamente esa actividad. Viviana es una amiga de la casa, Marcela también, pero en este contexto lo que queremos hacer es, en el homenaje al 1 de mayo, que es el Día de los Trabajadores, ir haciendo un recorrido de cuál es la realidad, en qué momento de este 2025 que presenta tanta complejidad nos encontramos y por dónde va el derrotero de ellas como dirigentes sindicales. Primero, Vivi, gracias por estar. Marcela, también muy agradecidos. ¿Por dónde va el trabajo y cómo las encuentra en este 2025? Mira, lamentablemente estamos en esta víspera del Día del Trabajo. Casualmente, por estas horas, se está realizando a nivel nacional la reunión por la Comisión del Salario con las centrales, tanto la CTA Autónoma, a la que pertenecemos nosotros, y la CGT, para ver si se pueden lograr algún avance paritario para poder establecer los salarios de los trabajadores en general, pero de este sector del trabajo en casas particulares, en particular, valga la redundancia. Y nos encuentra mal. Yo te diría que en los 10 años que va a tener APECAF CTA en la ciudad de Río Cuarto, es el peor año que está atravesando el sector, ¿no? No solamente con el estancamiento salarial, que es desde enero, el último acuerdo paritario, sino con la reducción en la jornada de trabajo, con los despidos, porque este sector, como hemos explicado otras veces, trabaja con trabajadores. Por lo tanto, al desmejorarse la situación general del trabajo de trabajadores, se desmejora de este sector, que es de trabajo, del trabajo. Y te agradezco profundamente que en el contexto de esta festividad a nivel mundial del Día del Trabajo, esté APECAF CTA aquí dando su opinión, porque es trabajo, no es ayuda. Y vos fíjate que en todas las convocatorias que suelen hacerse a nivel gremial, a nivel social, nos cuesta horrores decir, es un sector del trabajo. No es un sector, por más que sea el más bajo en la escala salarial, el más desprotegido en derechos, es un sector del trabajo.
eso que vos decís y referenciás del sector más bajo de la escala salarial, te lo voy a refutar con una información que tenemos, que no sé si está actualizada ahora, pero en algún momento nos tocó participar en un debate cuando nos invitaban a Canal 13 a poder analizar realidades sectoriales. Y me acuerdo que estábamos dialogando sobre la situación de los trabajadores rurales. Y entonces nos contaban las bondades. Y el salario del trabajador rural iba de la mano del salario de una trabajadora con las características de las que ustedes representan. Entonces, realmente es para alarmarse y para llamar la atención y para ponerlo sobre la mesa. Marcela, nosotros entendemos que la tarea que ustedes hacen tiene mucha complejidad porque, por un lado, trabajan representando a personas con mucha vulnerabilidad y a partir de ahí hay que trabajar también lo emocional. ¿Cómo encaran ustedes esta cuestión? Primero gremial y después, por otro lado, que tiene que ver con lo social. Yo voy a tomar antes un poquito lo que vos decías con respecto al sector del campo y la comparación que hacías con el sector de las empleadas de casas particulares. En ese momento se hablaba de que el sector del campo estaba en situación de esclavitud. Nosotros creemos que pasa igual con las empleadas de casas particulares, sin querer ofender a ningún empleador, porque el empleador cumple con las normas y con la ley que el gobierno le da. Sí, a veces, por lo general, nosotros tenemos un empleador en lo que llegan bastante bueno, digamos, bastante responsable con sus empleadoras, y las consultas que recibimos de los empleadores también son buenas. Eso por un lado. Y bueno, y el sector es bastante vulnerable porque a veces no se llegan a darse a conocer sus derechos. O sea, ellas por ahí dicen que sí, que no, están muy sujetas al trabajo, a lo que el empleador le dice. Y el miedo permanente a perder el trabajo, ¿sí? Porque perder un trabajo hoy, cuando hay quitas de horarios en todos los lugares y quita de reducción de sueldos y demás, entonces, bueno, las tiene como en cierta presión y cierta vulnerabilidad a decir, no, entre no tener nada y trabajar por esto, trabajo por eso. Pero a veces están trabajando yo siempre estoy con ellas en la cuestión de atención al público directamente en la oficina. Yo siempre digo, somos iguales, somos pares, somos empleadas de casas particulares, hacemos capacitaciones a veces vía Zoom, con las que más están cerca en la OFI, que se acercan, que están, cosa de poder replicar los derechos de cada una, para que esta vulnerabilidad cada vez sea menor, para que ellas puedan expresarse, porque el trabajar en cada casa particular es un sector que queda dividido, no es lo mismo si trabajaran todas en una industria. Entonces ya la comunicación entre ellas es más fluida. En este caso, como cada una trabaja en distintos lugares, la unión y la comunicación es más dificultosa. Eso hace que los derechos se repliquen menos y que el 1 de mayo, que es un día para festejar y que todos los trabajadores sabemos que no trabajamos, llegan consultas diciendo, me corresponde a mí por no estar registrada, no trabajar. Yo soy una trabajadora cuando no estoy registrada. Yo soy una trabajadora cuando trabajo por horas. Y sí, vos sos una trabajadora, ¿sí? Sobre todo cuando en el sector de cuidado de personas, que bueno, está bien, nosotros entendemos que el cuidado de personas no puede dejar de hacerse. Pero esto no significa que tengan que pagarse el mismo, tendrían que pagar doble jornada, porque hay una responsabilidad en el cuidado de personas adultas, el cuidado de personas de niños. Bueno, entonces tienen que asistir algunas veces. Pero, de todas maneras, si el empleador no trabaja, debería entender que, o por lo menos saber que el 1 de mayo es el día que todos deberíamos festejar. Y hay cuidadoras en la categoría de cuidadores de personas que tenemos en APECAF que van a asistir al trabajo mañana, como algunas que hacen guardias en el hospital y demás. Eso también lo entendemos. Pero que también se entiende que se tiene que pagar doble y que es trabajo, ¿sí? Entonces a veces consideran que los feriados y no corresponden. Entonces esa difusión a nosotros nos cuesta mucho. Si se llegan y están con nosotros APECAF es Río Cuarto y zona, trabajamos en Acequia, en Adelia María, en Chucul, en muchas zonas, casi todo el sur de Córdoba, nos llegan muchas consultas, gracias.
a través de lo La que página sería de la Face página de e Instagram, de Instagram. Face. Página de Facebook, página de Claro, es APECAF. así, APECAF Río Cuarto. Río Cuarto. Y así lo van a encontrar. Es un loguito azul. Marce, nosotros tenemos una persona que precisamente realiza las actividades en nuestro hogar, como sucede con un montón de lugares donde nos están viendo. Además de que trabajan en nuestra casa, sabemos que realizan la misma actividad en distintos ámbitos, y esto también, el hecho de estar corriendo, el hecho de estar prestando servicios, hace que haya una carga de horario que muchas veces excede lo que es habitual para poder llegar a tener las necesidades básicas cubiertas. Y en este sentido también sucede eso, ¿no? Hay una realidad muy particular con las trabajadoras que prestan este servicio. Van a un domicilio, van al otro, todo para llegar a lo que sería un sueldo más o menos aceptable. Las cansa, ¿sí? Y eso nos convierte bastante en la cuestión de vulnerabilidad, porque hacemos tareas adentro y después cuando llegamos a casa las volvemos a hacer. Nos corresponde, lógicamente, pero es vulnerable eso. Bueno. Después también lo otro que tenemos es el tema de las paritarias, ¿sí? Nuestro sueldo es muy bajo, entonces en las paritarias realmente es de risa. Los aumentos que tuvimos, como ya dijo Viviana, fue en enero y fue irrisorio, fue lamentable. Las chicas realmente fue terrible el grupo de WhatsApp, los comentarios y demás. Desde la zona, desde lo que es el Instagram, desde lo que es el Facebook, la comunicación que tenemos también es duro decir, ¿por qué tan poco? ¿Por qué si tanto aumenta? Algunos calculan que la hora de empleada de casas particulares no llega a medio kilo de carne. Yo siempre digo eso para que una impacte. Cosita que quiero decirle sí, para toda la gente que nos está viendo, porque se enojan mucho a través de las redes con nosotras, que por qué no logramos un aumento, por qué no peleamos por un aumento. Tengo que decirles que no solamente nosotras, las organizaciones de todo el país pelean, pero esta secretaría, que antes era Ministerio de Trabajo, no nos abre canales de diálogo y termina sacando un aumento magro por decreto. Que ese es lo que tienen que entender, que el esfuerzo está, que estamos en la calle, que estamos pidiendo, pero es el gobierno, este gobierno nacional totalmente insensible, que nos ha cerrado las puertas de diálogo. No es que no pidamos, no es que nos luchemos, no nos da posibilidades y termina sacando lo que quieren por decreto. Antes que termines vos, Marcela, el concepto, decir esto, no es con este sector, es con todos los sectores. El gobierno nacional no permite diálogo ni permite paritarias y pone topes precisamente a esos aumentos salariales, y a partir de ahí ello es un común denominador para todos los sectores gremiales, ni hablar para los más vulnerables en este caso. Pero vos estabas cerrando conceptos. Exactamente eso, el tema de paritarias es difícil y es angustiante, terminamos siempre muy angustiadas con respecto a eso. Y otro tema es que nosotros como registradas, el empleador se queda contento porque nosotros tenemos mutual, tenemos obra social, tenemos cobertura médica. Y no es así. Nosotros hoy por hoy estamos ante una gestión con la Defensoría del Pueblo para lograr una convocatoria de todas las empleadas de casas particulares para que hagan presentación en la Defensoría del Pueblo a través de nosotros y lograr un reclamo generalizado, porque nosotros nuestra mutual o la mutual que nos representaba como obra social de empleadas de casas particulares no existe en Río Cuarto, no nos representa y nos manda al hospital. Entonces es bastante vulnerable encontrarte con necesidad de usar una mutual que te manda, una obra social que te manda... Retiene aporte y no da el servicio. Entonces, bueno, eso estamos haciendo a través de la Defensoría, pero necesitamos que todas las empleadas de casas particulares sepan de esto, se lleguen hasta APECAF, que estamos en San Martín 371, y desde allí gestionar hacia la Defensoría para generar toda una carpeta para hacer un reclamo bien fuerte, digamos, con respecto a esto, porque va todo un descuento a un lugar que no presta el servicio, como dice Viviana. Parece que estuviéramos discutiendo cosas no del siglo XX. Estamos en un cuarto de siglo XXI. Estamos
retrotrayendo toda esta discusión un siglo atrás. Más allá de que un siglo atrás, seguimos hablando del siglo XX, pero hablamos de una temporada, una época nefasta de los inicios del siglo XX, donde no había precisamente derechos para ninguno de los trabajadores. Es lamentable. Parte del objetivo de este programa, parte del objetivo de la invitación a Marcela, Viviana, tiene que ver con esto, con visibilizar una problemática, visibilizar la posibilidad de un trabajo donde las representantes de un sector tan vulnerable tienen una dinámica, tienen un norte, hay una expectativa. Por suerte, hoy es una realidad APECAF. Cuando vos empezaste con toda esta movida, Vivi, hace 10 años y te acompañábamos, era casi una... No existía, no había nada. Era un sueño la posibilidad de avanzar con esta realidad. Acompañarlo para nosotros y ponerlo en valor y visibilizarlo es el objetivo, porque si los medios también enseñamos y abrimos las puertas para que todo el mundo conozca de la realidad, sin lugar a dudas, vamos a colaborar y contribuir para que haya una toma de conciencia y un acompañamiento más firme y más concreto a lo que forma parte de estos reclamos. Lo que quieran para el cierre. Díganme. Sí, en un principio saludar a todas las adheridas, que son muchas, que nos conocemos porque tenemos un grupo de WhatsApp, y todas las que a través de las redes nos hacen consultas y demás. Decirle que bueno, que es 1 de mayo, que es el Día de las Trabajadoras, pero que tenemos que seguir nucleándonos, juntándonos, conociéndonos, porque así y en comunidades que vamos a poder avanzar sobre algunos derechos, por lo menos del sector. Y también decirles que todas las personas que trabajamos en la asociación, en APECAF, somos todas voluntarias. A veces también lo vale mencionar por la demanda que tenemos. A veces nos demandan y desde cómo ustedes no pueden. Hacemos desde el voluntariado este trabajo porque lo queremos y porque necesitamos saber que el sector puede avanzar un poco más con respecto a eso. Vivi. Un abrazo enorme a todas las trabajadoras del sector, decirles que es dificilísima la situación, pero si hemos podido avanzar y llegar hasta acá, ha sido precisamente porque ha ido tomando cuerpo esto que dice Marcela, ¿no? Nos hemos ido juntando, encontrando, presencial o virtualmente. El gran desafío para lo que resta del año es poder estar generando delegaciones en localidades del interior para hacer más fácil la tarea y tratar de mantenernos firmes en este norte. No vamos a perder las ganas, no vamos a perder lo que nos queda de voluntad para seguir luchando por nuestros derechos. En definitiva, para lograr una cuotita de felicidad en este contexto tan difícil que se presenta en el mundo del trabajo. Para nosotros es la posibilidad y la oportunidad de aprender, de conocer, pero de contar y de ayudar a visibilizar una tarea ardua que están desarrollando las chicas con la APECAF, porque en los medios de comunicación tenemos también esa responsabilidad, la de colaborar y la de contribuir desde el compromiso para que todos aprendamos, conozcamos, pongamos en valor y, por supuesto, después tengamos la condición de tener nuestra conducta responsable a la hora también como patronal de contratar los servicios de cada una de las personas que prestan este tipo de servicios. Estamos haciendo este programa alrededor de lo que es la celebración del 1 de mayo. Entendemos que la forma es esta. Auspician este programa especial CGT Seccional Río Cuarto, Asociación Gremial Empleados de Comercio de Río Cuarto, Sindicato de Luz y Fuerza Seccional Río Cuarto, Asociación de Trabajadores de la Universidad de Río Cuarto. En este contexto de homenajear a los trabajadores en su día, este 1 de mayo, estamos escuchando, aprendiendo y convocando para conocer detalles de la realidad
de cada uno de los sectores que representan el tejido laboral de Río Cuarto y de todo el territorio, a escuchar a los dirigentes más importantes, más destacados. Julio Chávez, que es el titular de Luz y Fuerza Seccional Río Cuarto, un muy conocido de la casa, pero además un referente a la hora de hablar de dirigentes destacados del sindicalismo local y regional. Es muy tarde, Julio viene haciendo un esfuerzo muy grande, está llegando de un viaje, con mucha actividad de lo familiar hasta lo gremial, así que le agradecemos la presencia y por supuesto, Julio, el contexto que nos convoca tiene que ver con un 1 de mayo muy especial, muy particular, el escenario del 2025 es así. Gustavo, primero que nada es agradecer nuevamente y mucho más agradecer tus expresiones. Uno siempre trata de hacer lo mejor posible para con los compañeros y para que lo conozcan realmente como es. Entonces, creo que nobleza obliga a tener que agradecerte estas expresiones, que son una de las cosas que alimentan al alma de la actividad que por ahí no nuestro, no digamos que es ingrata, pero tiene distintos matices que a lo mejor no son de lo mejor. Y bueno, con respecto al 1 de mayo, por supuesto de que nos encuentra en un año difícil, complejo, donde hay un decreto, el 7023, que creo que pareciera que es la espada de Damocles que tenemos nosotros, los trabajadores, las organizaciones sindicales, las obras sociales. Y lamentablemente todo esto que viene sucediendo y hoy encontrar un mensaje o escuchar mensajes por parte del gobierno nacional como que todo es reluciente o que hay una gran recuperación, lamentablemente nosotros no la vemos reflejada todos los días o cuando vamos al supermercado donde los compañeros o donde los jubilados tenemos que ir y buscar la manera de cómo poder subsistir, porque no se alcanza a lo básico para poder subsistir. Entonces, es un 1 de mayo que, si bien conmemoramos la lucha de lo que fue históricamente y de dónde inició todo esto, pero hoy lamentablemente no nos da la posibilidad quizás hasta de festejarlo como en algunas oportunidades lo hemos hecho. Así que, bueno, por supuesto que vamos a estar unidos ese 1 de mayo y es un poco exhortar a trabajar juntos. Hoy la etapa que estamos viviendo, tenemos que instalarle a todos los compañeras y los compañeros que nadie se salva solo. Entonces, y bueno, y por suerte tenemos organizaciones gremiales. En todo caso, es donde tiene que ser el paraguas protector para los derechos y la dignidad que tenemos que tener los trabajadores, ¿no? Vos sos uno de los referentes de la CGT, formás parte de una conducción tripartita, sos uno de los dirigentes con más experiencia, con un largo recorrido, has atravesado distintos momentos y vicisitudes de nuestro país, desde escuchar presidentes como Macri que no sabía cuánto ganaba un jubilado y por supuesto nunca fue a un supermercado, como Milei que nos cuenta un cuento que realmente es insólito. Nadie que pueda analizar con lógica alguna situación la puede justificar y entender. Hace poquitas horas, hoy, antes de llegar al estudio para entrevistarte, me encontré con un director de una clínica muy importante de Río Cuarto. No lo voy a nombrar porque espero que él me dé su testimonio, ya acordamos una entrevista, y me dé su parecer en primera persona. Pero me contaba que el escenario de la situación de PAMI es catastrófica, es vergonzosa, y ese contexto no lo vivieron en muchísimo tiempo para atrás. Y en este sentido me decía, estamos en manos de gente que no está en su sano juicio, está con desequilibrios mentales, emocionales y mentales. Digo como para poder tener un contexto y un panorama de lo que pensamos nosotros también, de lo que nos venden como una pseudo realidad en los medios de comunicación o desde un gobierno que realmente no escucha y no conoce aspectos de la realidad. No te quiero involucrar a vos con mis palabras. Plantear específicamente que cuando se inauguró el parque eólico de la localidad de Del Valle, tuve la posibilidad de conocer personalmente
y de entrevistar al titular de EPEC, ahora Sociedad Anónima. Hacía poquitas horas que se había firmado el decreto. Le preguntamos respecto de esa transformación y de los derechos de los trabajadores y nos dio un panorama, nos dio un parecer. ¿Qué opinas de lo que él dijo y cómo están ustedes, los trabajadores, en ese contexto? Mira, nosotros en esto, por supuesto que siempre nos hemos resistido al hecho de que se transforme nuestra empresa o la histórica empresa que es una empresa que identificó a la provincia, que ha atravesado distintos momentos a lo largo de toda la historia. Y bueno, por supuesto que no nos podemos apartar de lo que es los cambios que se vienen, así como venimos, que cambios a lo mejor incoherentes que se vienen dando desde el gobierno nacional. Estos cambios y a lo mejor es la modernización, todo lo que va cambiando. Y bueno, y por supuesto de que yo también tengo una muy buena imagen del presidente de nuestra EPEC, junto con todo el directorio. Nosotros siempre lo manifestamos y lo hemos dicho, nunca compartimos a lo mejor de haber transformado la EPEC en una sociedad anónima, pero sí vamos a valorar el espacio que nos dieron, donde nos permitió haber dejado establecido la vigencia y ratificar la vigencia de nuestro convenio colectivo de trabajo, la estabilidad laboral, la obra social, la caja de jubilación, donde nos hacen parte dentro de lo que es el Consejo de Empresa. Se deja establecido en este estatuto el hecho de que las acciones son intransferibles. Entonces, algo tenemos que confiar, porque creo que si por ahí vivimos desconfiándonos de todo y quizás nos quite capacidad para ir elaborando y pensando de qué manera podemos salir o ir buscando la forma de sobrellevar todo esto. Y bueno, nosotros, si es en el sentido de que va a engrandecer a la EPEC, que es otra de las cosas que también dejamos en el estatuto, que cada compañero que se incorpore a la EPEC Sociedad Anónima, más allá del servicio que brinde la EPEC, supongamos, porque las aspiraciones, y ojalá sea así, es el agua, el gas, internet, que ya lo tiene, y a otros tantos servicios a lo mejor, lo importante es que cada compañero que se incorpore va a estar dentro de Luz y Fuerza, va a ser afiliado a Luz y Fuerza. Entonces, creo que esto es lo positivo y ojalá que en la práctica se lleve tal cual. Y bueno, nosotros no podemos negar que es una empresa que está saneada, una empresa donde está posesionada, lo decíamos la vez pasada, en diciembre estaba posesionada como una de las mejores empresas energéticas del país, con sus características. Hasta por ahí se habló que a nivel mundial estaba dentro de las 8 o 10 mejores empresas a nivel mundial. Y bueno, y esto que va engrandeciendo, y seguramente EPEC con YPF algo tiene. Y bueno, acá lo interesante es el hecho de que cada cosa que va a engrandecer la EPEC nos da la posibilidad de generar más puestos de trabajo. Y hoy, en el momento que estamos viviendo, donde se van deteriorando, se va perdiendo puestos de trabajo, que creo que esto es importante, que es lo que hemos analizado con nuestra comisión directiva, y bueno, siempre esperanzados en que sea para bien. Y bueno, seguimos trabajando, venimos trabajando, ahora hemos estado trabajando en el tema paritarias, entonces también buscando la manera de llegar a un buen puerto y con una buena convivencia, porque creo que es fundamental el hecho de que tengamos buena convivencia. Hay cosas que a lo mejor no compartimos, pero mientras que nos demos la posibilidad de plantearlo con la inteligencia y con respeto, siempre es positivo porque es más constructivo en todo caso. Bueno, esto que vos estás planteando tiene que ver con una mirada de un norte que le puso el gobierno de la provincia, una empresa estatal, donde hay una decisión política que incluye precisamente escuchar a los trabajadores y respetarle esos derechos. Es lo que nos decía precisamente el presidente de EPEC. Yo digo, entonces se demonizó una discusión y a lo mejor a la luz de la realidad estamos viendo algo mucho más positivo de lo que era una expectativa inicial.
Esto es como todo, Gustavo. Por ahí hay veces quienes tenemos algunos años y hay veces que nos resistimos a lo mejor de utilizar la tecnología. Lo vivimos a diario con un celular y creo que esto va cambiando día a día y esto es un poco lo que quizás los más jóvenes nos van a instruir a nosotros que venimos con algo que estaba arraigado. Nosotros nunca hubiésemos querido que hubiese desaparecido Agua y Energía, Hidronor y bueno, hoy por supuesto que esto no lo estamos viendo como que va a desaparecer la EPEC, pero al cambiar la figura jurídica, y sí, nosotros los más veteranos por ahí a lo mejor nos mostramos reacios, y bueno, y es algo que a lo mejor tenemos que entender, lo tenemos que asumir y ver de qué manera nos podemos adecuar nosotros y poder seguir en carrera para poder brindarle todo a los compañeros, porque el compromiso es brindarle todo y hoy una de las cosas es esto, el tema del sentido de pertenencia, no solamente con la empresa, sino también con la organización sindical, que es una de las cosas que hoy estamos pidiendo de retomar, porque tenemos la necesidad y urgente de regenerar la militancia y el sentido de pertenencia, porque en ningún lado nos van a brindar lo que nos brinda la organización sindical. Nosotros, por los propios medios, hay algunos casos, a lo mejor individual, que por sus propios méritos lo logró. Pero en el conjunto, en lo colectivo que es las organizaciones sindicales, es lo que nos da la posibilidad de brindar todo lo social y todo lo que es salud y todo lo que es bienestar y dignidad para el trabajador, ¿no? Con la Ribera Televisión nos damos este permiso para realizar este programa especial en el marco del 1 de mayo, el Día Internacional de los y las Trabajadoras, y nos visita en esta oportunidad Rafaela Alcoba, secretaria general del gremio de la Asociación de Trabajadores de la Argentina, seccional aquí Río Cuarto. Gracias por este tiempo. Gracias siempre por el espacio. Bueno, qué momento que estamos atravesando en la Argentina en términos políticos y económicos, donde los trabajadores siempre son el eslabón que más sufre, ¿no?, esta situación. ¿Cómo lo ves vos, Rafa? Sí, en realidad estamos atravesando un panorama muy complejo en todos los ámbitos, ya sean en el sector del Estado como en el sector de los trabajadores privados, en el sector de los trabajadores y trabajadoras que hace mucho tiempo vienen siendo parte de este esquema de trabajadores no formales, trabajadores informales. Se ha profundizado algo que en Argentina se viene padeciendo hace mucho tiempo. Se ha profundizado un esquema de pobreza, un esquema de indigencia, y me cuesta a veces decir la palabra esquema, pero lo plantean siempre en esos términos, porque son nombres, apellidos, familias, son niños y niñas. Y particularmente en el sector del Estado venimos sufriendo un ataque impresionante, pero que también es producto de la desidia y de la falta de decisiones políticas de otros gobiernos. Un Estado que en su mayoría está precarizado, claramente es porque no tuvo la decisión política previa a la formalidad, a la estabilidad laboral y demás. Hoy nosotros y nosotras nos encontramos, desde que asumió este gobierno, el gobierno de Milei, hay 42.000 trabajadores menos en el Estado. Y hay que romper con esta demonización permanente que nos hacen, porque el Estado se está alejando de la ciudadanía, está retirando la atención hacia el pueblo y les hace creer a la ciudadanía que esto es producto de trabajadores y trabajadoras que estaban de más. Y bueno, lo digo siempre, no me voy a cansar de repetirlo, hay que ir a la puerta de PAMI, a la puerta de ANSES, y ver cuánto se demora en la atención al público. Hay que ver qué está pasando con la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo y por qué desapareció. Es ahí donde se retira el Estado. No es por un trabajador o una trabajadora, es una política pública que atenta contra la calidad de vida y que atenta sobre todo con los trabajadores y las trabajadoras. Sí, no es solo la repercusión en términos de familias que se ven afectadas, de trabajadores que se quedan sin sus lugares de trabajo, sino también toda una ciudadanía detrás que, se encuentra con una situación de desamparo, ¿no? Porque lo vemos acá en Río Cuarto con las largas colas que hay en ANSES, que hay en PAMI por la falta de atención. Sí,
Voy a tomar un ejemplo bien concreto y que es de nuestra ciudad, la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, una agencia que hace una vinculación primaria de empleo con jóvenes y las empresas de la ciudad, que durante el 2023 realizó más de 16.000 vinculaciones. Estamos hablando de esta primera experiencia laboral para jóvenes. Esa agencia sufrió el despido de 7 trabajadores y trabajadoras el año pasado, quedaron 4, quienes renunciaron a su lugar de trabajo, primero por la mala calidad de salario, porque no llegaban a cubrir ni siquiera un alquiler. Segundo, porque desde que asumió Javier Milei esta parte vivimos bajo una amenaza constante, una persecución constante, bajo la nómina de la elaboración de las listas de despido. Justamente hoy recibí un mensaje de la última trabajadora que renunció, agradeciendo nuestra labor, pero diciendo que no daba más, que su salud mental no daba más y que priorizaba resguardarse, apenada de, y esto es algo que nos tiene que interpelar como sociedad, la fuga de trabajadores capacitados que salen del Estado para estar en un trabajo privado y que esa capacitación era brindada directamente a la atención al público en cualquiera de sus estados, nacional, provincial y en los municipios también, porque está pasando también. Entonces digo, es gravísima esta situación, no solo ante los despidos, van 42.000 trabajadores y trabajadoras despedidos en este gobierno, 120.000 en el ámbito privado y bueno, y parece como que hay una sensación de, che, hay que seguir esperando. Yo sinceramente lo charlamos y lo discutimos de manera permanente, no podemos seguir esperando que la plata cada día nos alcance menos durante el mes. Lo mencionaste recién porque Río Cuarto y también la región, porque ustedes tienen mucha presencia territorial aquí en la zona, no escapa, ¿no?, de la realidad que sucede a nivel nacional. Bueno, ¿cómo lo están viendo ustedes en este recorrido que realizan? No escapa en absoluto. En la zona nuestra injerencia principalmente es en los municipios, donde tenemos organización gremial, donde llevamos adelante las paritarias, paritarias que las peleamos y las vamos consiguiendo con mucho esfuerzo. Eso nos demanda mucha atención, mucha presencia en las localidades, nos demanda muchas horas de ruta y la verdad que es muy grave ver cómo se pretende achatar cada vez más la discusión en materia de salario. Venimos, siempre lo decimos, venimos llevando adelante buenas paritarias, pero cuando vos vas a ver un básico o el salario de un municipio de la zona, salvo muy poquitas excepciones, son salarios que un 15% representa muy poco dinero que ingresa al mes siguiente. Entonces, no escapa en absoluto, y sobre todo el alto índice de precariedad que hay. La precarización está lastimando muchísimo a todos los sectores de trabajo, está lastimando muchísimo a la caja de la provincia, cuando sobre todo vemos que hay una malversación y un mal manejo de lo que son los fondos de jubilaciones, los fondos de la caja de provincia y de Nación, que se salió hace muy poquito también a denunciar que la Nación no está transfiriendo los montos a la provincia. Bueno, digo, todo eso son coletazos que padecemos los trabajadores y las trabajadoras. Sí, en esta situación los trabajadores estamos como muy resentidos, ¿no? Y transmito, quizás tomo la palabra, avisoramos como un futuro bastante incierto y desolador, ¿no? Y cómo podemos afrontar esto como trabajadores, pero también ustedes desde su lugar como gremialistas, ¿no?, apoyando. Hace un tiempo, en una nota que creo que me hicieron aquí también, yo creo que hay que dar un debate profundo, que va más allá de la agenda que nos plantea el gobierno, porque últimamente venimos corriendo detrás de una agenda que el gobierno nacional nos plantea y el debate es mucho más profundo. Hay que volver a reestructurar esta unidad de las organizaciones que estamos en lucha, las organizaciones estudiantiles, las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales. Hay que sacar un poco la mirada del ombligo y entender que si en esta no ponemos realmente a discutir algo que a lo mejor nos va a llevar años, pero que es la unidad de clase y el sentimiento de clase. Porque si hay algo que se fracturó fue el sentimiento de clase, producto claramente de una intencionalidad de la política que llevó a que muchos empezaran a descreer en primera instancia de las instituciones partidarias, en segunda instancia de las organizaciones sindicales, y hoy se descree de todo tipo de organización
y eso ha llevado a lastimar mucho este poder que las organizaciones tenemos, porque si hay alguien que tiene la capacidad de enfrentar en las calles al poder político son las organizaciones sindicales y las organizaciones sociales. Entonces hay que volver a reflotar esa discusión, es una discusión cultural, digo, la batalla es cultural, hoy es cultural, nos va a llevar años, pero es necesario darla, es necesario entender que tiene que haber una unidad real, una unidad de clase, no una unidad de dirigencias. ¿Y esa unidad la ves acá en Río Cuarto? Esa unidad la hemos visto en varias instancias donde bajo consignas que nos nuclean, hemos estado, nos hemos encontrado con muchas organizaciones cuando fue el tema de la discusión del presupuesto de la universidad pública, cuando tocaron a los jubilados, hubo instancias en materia de derechos humanos, nos hemos encontrado en muchas. Lo que pasa es que necesitamos que esa unidad que en la calle vemos bajo grandes consignas se empiece a replicar en los lugares de trabajo, en los barrios. Pero insisto, tiene que ser una agenda propia porque si no terminamos yendo bajo agendas que nos pone el gobierno y que después se diluyen. Por eso fue interesante cuando todas las organizaciones salimos a bancar la universidad pública y que lo que esperamos que la universidad pública ante otras situaciones y ante otros ejes de lucha también esté presente en la calle. Esa es la retroalimentación que necesitamos darnos como clase, a eso me refiero. Creo que se viene un tiempo más que complejo. Octubre va a marcar un antes y un después de lo que estamos viendo hasta ahora. Por eso es necesario de empezar a debatir fuertemente la cuestión cultural. Bueno, y por último, Rafa, un mensaje final, ¿no? Para los trabajadores, en primera instancia los trabajadores municipales y del Estado de Río Cuarto, sabemos que también sabes que llegamos a la región, este mensaje para ellos en su día. Bien, en primera instancia siempre es agradecerle a aquellos que nos acompañan de manera permanente en este andar, que es un andar muy difícil, un andar que demanda mucho. En segunda instancia es retomar esta discusión de que todos y todas somos trabajadores, independientemente de bajo cuál figura contractual nos encontremos. Hoy el Estado no garantiza el 100% la estabilidad laboral y esa es una lucha que tenemos que dar y hay que darla de la mano de los sindicatos, no se va a dar de manera aislada. A trabajadores informales decirle que hay que apuntar fuertemente a la organización. Es bajo la organización hay que empezar a volver a creer y a participar sobre todo, porque cuando nos alejamos de la participación es cuando se pierde el hilo de la discusión. Necesitamos que todos y todas estén participando. Desearles un feliz día y que sepan que son ustedes todos y todas quienes sostienen cualquier tipo de gestión. Los gobiernos de turno pasan. Nosotras y nosotras somos los trabajadores y trabajadoras que quedamos y garantizamos las políticas públicas. Auspician este programa especial Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Seccional Río Cuarto, Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones, Seccional Río Cuarto, Asociación de Trabajadores del Estado, Seccional Río Cuarto, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Seccional Río Cuarto. En pocos días vamos a estar celebrando el 1 de mayo, nosotros vamos a estar emitiendo esta entrevista precisamente en esa jornada, reflexionando respecto del impacto que tiene este 1 de mayo, Día del Trabajador, en un 2025 donde sin lugar a dudas el común denominador es la cuestión de los contextos y las crisis que están atravesando los que tienen trabajo y los que tienen trabajo en un ámbito donde se reconocen todos los derechos precisamente de cada uno de los trabajadores. Para ir desandando ese camino estamos invitando a los representantes de los distintos sectores del ámbito gremial para conocer precisamente qué reflexión vamos a estar encontrando de su boca para esta jornada tan particular. Jorgelina Fernández es la representante de los trabajadores municipales de Río Cuarto, pero también
tiene muchas representaciones en su tarea gremial en varias localidades, General Dehesa, San Basilio y alguna otra. En ese sentido, primero agradecerte, Jorgelina, largo día de trabajo, ya se está terminando esta jornada, te lo agradezco que nos estés acompañando. No, por supuesto. La reflexión, lo que consideres. Nada, que nos toca, digamos, un 1 de mayo, como dijiste vos, en un 2025 que nos trae al trote, como decimos nosotros, las trompadas, ¿ves así? Venimos de un año 2024 muy complicado, con devaluación, con pérdida del poder adquisitivo, con la liberación de los precios, tanto que parece que la libertad de ahora es eso, la liberación de los precios en los alimentos, en los medicamentos, en las tarifas, en los servicios, en el combustible, todo eso que nos ocurrió allá a principios del 2024, que era así, una vez por mes nos daban alguna mala noticia, con las jubilaciones, posteriormente con la sanción de la ley Bases, que es un ataque directo hacia, no solo hacia el trabajador, sino en sí, sino hacia las organizaciones sindicales, que son los que los representan, con una consecuente pérdida de derechos que tienen una conquista de hace muchísimos años, 80, 100 algunos, ¿no? Y no solamente que tiene que ver con nosotros, ¿no? Con los que somos, los que estamos de a pie, con la gente común, la que nos levantamos todos los días a trabajar y a buscar la comida y una calidad de vida que realmente nos merecemos los argentinos por la clase de país que tenemos, con la cantidad de recursos que aquí hay, sobre todo en la provincia y en la región, ¿no? Somos unos, diría yo, casi unos privilegiados, el suelo que pisamos, y sin embargo estamos padeciendo una pobreza que viene con una aceleración. Yo creo, hoy venía pensando, no recuerdo que haya sido, que hemos sido pobres, obvio, pero con este nivel de profundización y de aceleración en tan poco tiempo, yo creo que ni Menem ni de la Rúa, que fueron gobiernos complicados, ni en el mismo Macri, se vio. Yo creo que este gobierno nacional vino a hacer como una síntesis de todo eso y puso quinta a fondo. Y eso, digamos, que todavía tiene una aceptación de la sociedad basada para mí ver, ¿no? En una demagogia, en discursos vacíos y mentirosos, un relato mentiroso, porque ese poder lo tienen, ¿no? El poder mediático y el poder de influir en la opinión pública hace que hoy nos encontremos en esta situación donde claramente el mensaje es mientras más sacrificio, mejor. Ese es el problema, incluso sociológico, al que estamos asistiendo ahora, ¿no? Que no es una cuestión puramente económica, sino una cuestión sociológica. En el país del alimento para 300 millones de habitantes nos cuentan que tenemos que empezar a comer carne de búfalo, es un chiste. Sí, sí, o importar la carne, o importar los cereales, o sea, volvemos a ese país que incluso el presidente lo dijo, ¿no? Volver al país de hace 100 años atrás, un país que el propio San Martín o Belgrano nos advertía, ¿no? Que ellos no concebían un país que no tuviera mano de obra, ¿no? Que dejara de vender el cuero y el cereal y se dedicara a vender alimentos y zapatos, ¿no? Pero bueno, esas son, creo que como todo país joven, como decía Marechal, este es un país joven con juicio sin fallar, estamos asistiendo a esta cuestión de confrontar con nosotros mismos. Yo creo que pasa por ahí, donde tenemos que hacer una evaluación sincera de lo que se hizo mal, de por qué nos está pasando lo que nos pasa y qué hay hacia adelante y qué proyecto ofrecer, porque lo que hoy también estamos asistiendo como trabajadores es la falta de un proyecto de país que nos vuelva a encender la mecha, le digo yo, ¿no? A encender la mecha, a encender la pasión
luchar, por ponerle el pecho, por apoyar, ¿no?, algún proyecto que tenga que ver con la justicia social, con la soberanía económica, la soberanía política, la soberanía monetaria, todo lo que tiene que ver con todos esos grandes países que nos ponen de ejemplo, ¿no?, que por supuesto tienen muchos más años de historia que el nuestro, pero que así como lo ponemos de ejemplo para los resultados que tienen, también deben ponerlo de ejemplo para lo que hicieron para obtenerlos, ¿no?, cosa que nosotros no estamos haciendo. Recién estábamos preparando un informe, cuando vos llegaste, lo estoy redactando, somos entre 79 países, el último informe de la ONU, somos el país que más que cerró más industrias. Y estamos en un nivel que empieza a ser escandaloso. Eso generó más de 30.000 pérdidas de trabajo genuino, directo, en el último año. Lo informa la ONU, que hace un seguimiento de estos temas. Sí. Eso, sin lugar a dudas. Que no vamos a decir que la ONU es un organismo político para nada, claro, ¿no? Con ninguna representación zurdo, ideológica. digamos. Y si tiene una mirada ideológica, no es precisamente la de algunos gobiernos progresistas. No. Esto impacta de lleno. Ahora, esa realidad, con esa idea que nos han vendido en algunos ámbitos de la política representativa, estamos hablando de la provincia de Córdoba, había que darle gobernabilidad a Milei para que precisamente tuviera las herramientas y los instrumentos para poder avanzar en su proyecto político. La gobernabilidad tiene que ver con esta destrucción que se ha hecho en tantísimos ámbitos. La provincia de Córdoba está pagando el precio. Totalmente. Y los municipios de Córdoba están pagando el precio. Y lo estamos referenciando de una manera casi preocupante. Y real. Y con una realidad que es impactante. Vos representás a trabajadores municipales. Esto nosotros lo venimos, incluso lo advertimos antes de las elecciones, ¿no?, presidenciales. Porque, digamos, lo que se presentaba como opción que finalmente ganó, nosotros ya la conocemos, lo que tenemos algunos años, pasados los 50, esto ya lo vivimos, nada más que insisto, con una velocidad que yo por lo menos no la había vivido antes. Y nosotros advertíamos esto, ¿no? Hoy estamos asistiendo como trabajadores estatales a un retroceso del Estado, que es lo que el presidente quería, ¿no?, a una restricción del Estado, que es lo que el presidente quería, pero con una sociedad que, habiendo votado un modelo restrictivo del Estado, demanda al Estado. Es una contradicción, por eso digo que es algo de nivel mental, sociológico, digo, ¿no?, que nos pone a los trabajadores estatales en un lugar muy complejo, porque así como nos atacan, nos demandan, ¿no?, al Estado, a los gobiernos y a los trabajadores de esos gobiernos, porque hay que decirlo así, no hay gestión que funcione sin una estructura de trabajadores estatales que le ponga motor y le lleve adelante. Y esto que pasa en Córdoba, que hablamos al principio, que es una provincia privilegiada en los recursos, la nuestra es una zona privilegiada en esos recursos, hoy le estemos dando en la mano a Milei miles de millones de dólares solamente en retenciones del campo, que tanto han peleado en el campo para que no se las hagan, ¿no?, y tener un más margen de ganancia, y de eso no vuelve absolutamente nada, porque los aportes del Tesoro Nacional dejaron de venir, las coparticipaciones también, entonces aparentemente es como que, aparentemente no, está pasando. Milei hace una restricción del Estado Nacional, que las provincias y los municipios se arreglen como puedan, ¿no? Pero él nos quita los recursos, porque la mayoría de los recursos de miles de millones de dólares se los lleva el Estado Nacional. ¿Qué hace el Estado Nacional con eso? No sé, va a la fuga, a pisar el dólar, el carritral, la timba financiera, evidentemente, porque, digamos, obras no vemos que con esos miles de millones de dólares que le da Córdoba, caminos. Claro, las rutas estén mejor, tenemos hospital nuevo, escuelas nuevas,
o mejoran los salarios de los docentes o lo que sea. Entonces, bueno, en algún lado está la plata, porque el campo la pone, acá en Córdoba la pone la plata. Y esas preguntas las tenemos que hacer. Es decir, ¿dónde está lo que produce Córdoba en el Tesoro Nacional? Y a su vez, bajando al nivel municipal, es una cascada. O sea, si la provincia no está bien, tampoco va a mandar la coparticipación, pero ojo, porque levantaron la mano, en el caso de Córdoba, a todas las leyes que perjudicaron a los trabajadores, levantaron la mano a las leyes que perjudicaron a los jubilados, que perjudicaron el presupuesto universitario, digo por Río Cuarto, porque es un centro de estudios, un centro comercial y de servicio, y ahora resulta que lo vemos al gobernador a los gritos, pidiendo plata, pues le mandaron 0, como dice él, de coparticipación. Entonces, es hora, me parece a mí, tarde, pero es hora de plantarse, como digo yo, de sacar los pies del plato, de brindar esa gobernabilidad que nos está defecando en la cara. Y no de ahora, de hace meses. O sea, esto ya lo sabíamos, pero no quiero decir que sea literal, que nos defequen en la cara, pero es lo que está sucediendo. Esa gobernabilidad, esa institucionalidad y ese cuidar la democracia y cuidar las instituciones, sí, todo bien, eso es lo que digamos como ciudadanos de bien tenemos que hacerlo, pero cuando eso nos socava las libertades, nos socava el salario, no nos garantiza la salud, ni la educación, ni el trabajo, ni el futuro para nuestros hijos, nos están defecando. Entonces es momento de parar de dar esa gobernabilidad. ¿Para qué? Para esto. O sea, a mí me parece que estamos transitando una época histórica, política, de desamparo de nuestros representantes. Porque fuimos 3 veces a votar, 3 veces. Y estamos en esta situación. Entonces es una democracia que hay que cuidarla, pero yo diría que también hay que cuestionarla. En los modos, en las formas, o en las reformas que haya que hacer, pero esto así a mí me parece que no va más, porque si estamos permitiendo esto, o tras de qué ofrecemos una gobernabilidad, y a cambio no hay absolutamente nada, digo, la gobernabilidad se da en un marco institucional cuando yo puedo todavía como gobernante proteger a mis ciudadanos. Si yo, gobernador, no estoy pudiendo proteger a quienes llevan adelante la vida de la provincia, los docentes, la policía, los servicios, el campo, la industria. Nosotros tenemos, en Córdoba tenemos polos industriales de maquinaria agrícola y demás, por ejemplo. Y no está sucediendo, las pymes se están fundiendo, están fundidas. El otro día yo asistí en una comisión de diputados, un empresario pyme llorando. Otra vez, esta imagen ya la vimos en los años 2000, donde se asistía a esto también, ¿no? A empresas familiares y pymes llorando porque tenían que cerrar sus puertas, y no solo eso, sino dejar a sus trabajadores sin ingresos y con sus familias a la deriva. Entonces, y bueno, se ve que en su momento no lo entendimos, no lo aprendimos, porque hoy estamos asistiendo exactamente a lo mismo. Hasta acá la propuesta de la Ribera Televisión, homenajeando a los trabajadores en su día. Es para nosotros un placer compartir esta propuesta con todos ustedes. Lo vamos a estar reiterando con distintas celebraciones y con distintas situaciones que tengan que ver como eje convocante el hecho de referenciar distintas actividades institucionales que tengan que ver con Río Cuarto y con todo el territorio. En este caso nos convocó el Día del Trabajador y quisimos compartir esta experiencia con ustedes.